Seguir recordando entonces en Radio Municipal FB, en Facebook e Instagram, pero también en Twitter, @RadioMuniFB. Bueno, la primera tendencia es Malvinas, Claro. ¿no? Claramente, y esto tiene que ver con el día de ayer, que fue muy especial para todos los argentinos. Sí. Se conmemoraba un día más del Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y hubo actos de todo tipo en el día de ayer, Claro. sobre todo aquí en Florencio Varela, Lau. Claro, aquí en Florencio Varela, bueno, de hecho algo estuvimos nosotros adelantando, lo que fue el día martes, y por eso ahora vamos a ver también algunas imágenes de lo que fueron tanto la vigilia, justamente que fue el día primero, el martes, pero también de lo que fue el acto central también ayer a las 9:30 de la mañana. Estuvo presente también el intendente, el doctor Andrés Watson, y así también lo publicaba, ¿no? en las distintas redes sociales, brindando también su apoyo justamente a los veteranos, a sus familias también que estaban ahí presentes, y lo que emocionaba también es ver a los niños, ¿no? Quizás a los más pequeños de las familias estando ahí reconociendo y recordando también nuestra historia, que es lo importante, ¿no? Y es lo que hablábamos también con Carlos, el hecho de seguir contando nuestra historia, ¿no? Para que los más chiquitos la recuerden y la conozcan también, ¿no? Así que la verdad que fueron actos, se presentó muchísima gente también. Recordamos también que hicieron en la vigilia, en la Marcha de las Velas, también se descubrió una placa también en honor a los veteranos de aquí de Florencio Varela y a los caídos de Florencio Varela también en la Guerra de Malvinas. Así es, este acto, bueno, como bien decías vos, Lau, se realizó en la noche, en la vigilia, ahí frente, y bueno, se descubrió cualquier persona que pase por la avenida San Martín, por ese el final del Metrobús, ahí en el monumento a la bandera, puede ver justamente esta placa, ¿no? En honor a los caídos y a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Un acto muy emocionante, ¿no? Sobre todo para las familias, ¿no? Que estuvieron presentes, se los veían muy emocionados a todos ellos, y estuvo con las diferentes asociaciones de veteranos y héroes de Malvinas, tanto en el acto del día de la vigilia como también del acto central. Claro, fue junto con Centro de Veteranos Héroes de Malvinas, que fue nosotros que hablamos con Carlos, y también con los miembros de la Asociación Civil Malvinas Soledad. Así es. Y vamos a hablar acerca del acto central que tuvo el gobierno nacional, y aquí quizás está una de las cuestiones que se debatió y mucho. Me parece fundamental entender que el discurso del presidente Javier Milei fue totalmente contrario a la posición argentina, a la posición histórica de la República Argentina en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. La cuestión Malvinas, para aquellos que quizás no lo conocen, la cuestión Malvinas es reconocida por la Organización de Naciones Unidas, en el cual la Argentina reclama la soberanía de las islas luego de su usurpación, la primera usurpación, estamos hablando de 1833 por parte del Reino Unido de la Gran Bretaña, en el cual desde ese momento reclama que el Reino Unido de la Gran Bretaña está usurpando las Islas Malvinas. La disputa territorial es reconocida y por lo tanto no se puede hablar de la libre determinación del pueblo, porque es un pueblo implantado, ¿no? En el que está en estos momentos en las Malvinas, y no son malvinenses, ¿no? Porque el presidente adoptó ese término para referirse a los que hoy habitan las islas. Claro, a los isleños. Y me parece que es fundamental entender que el reclamo no se basa en un gobierno en particular. El reclamo argentino y la cuestión Malvinas tiene que ser adoptada por todos los gobiernos, y lo mencionábamos ayer en Infocracia. Me parece fundamental que no se dé a entender, porque claro, uno dice, pero es la palabra de un presidente. La palabra de un presidente vale mucho, el peso sobre que todo tiene, a la hora de un gobierno, ¿no? Contrario, que está en disputa con vos sobre un territorio, de tomarlo y decir, bueno, él ya reconoció que los isleños tienen la libre determinación. Si lo avala el presidente. Exacto. Y eso va en contra de la posición histórica argentina. Volvemos a reiterar, el presidente cometió un grave error ayer al decir que espera que los isleños lo voten o voten ser argentinos, algo que está totalmente fuera de discusión, porque no se puede avalar ningún referéndum
por parte de los isleños, ya que ellos no pueden tener libre determinación. Claro. Y así lo dice incluso las leyes internacionales, ¿no? Creo que esto me parece fundamental entenderlo, de que Argentina ya recurrió, y no estamos hablando de estos últimos años. Estamos hablando que hay una resolución 2065, que es del año 1965, con un gobierno totalmente distinto, claro. El cual se dio, si se quiere, la primera, justamente la primera acercamiento por parte de la Argentina ante la Organización de Naciones Unidas, que fue aprobada por mayoría, en el cual se reconoce que hay una disputa, en el cual se reconoce que el gobierno del Reino Unido tiene que sentarse a hablar con la Argentina sobre la soberanía. Por lo tanto, estamos hablando que este reclamo es histórico y no se puede tirar atrás, no se puede pisotear la cuestión Malvinas por la declaración de un presidente que no sabe en los términos que tiene que hablar, sobre todo teniendo en cuenta el peso de su palabra. Así que me parece que acá hay una cuestión en el cual incluso muchos veteranos se habrán sentido mal, claro, en el sentido de darle, brindarle como una especie de derechos a elegir a los isleños en tierras totalmente ocupadas. Esta resolución 2065 del año 1965 no solamente fue un hilo trascendental porque logró de alguna manera revertir esa negativa que tenía Gran Bretaña de dialogar con la Argentina, sino también que fue por una gran mayoría, claro, en Naciones Unidas. No tuvo un voto negativo. Exacto, entonces me parece fundamental entender que este reclamo es histórico y por lo tanto la Argentina y todos los presidentes deben mantener el mismo discurso a la hora de pedir la soberanía sobre las islas. También así lo mencionó el gobernador, Lau. Claro, en sus redes sociales, y de hecho los interesados pueden leerlo en @KicilloFok, pero para contar un poco más o menos estamos viendo lo que es la captura de la noticia que justamente el gobernador englobó también en su tuit, pero para contarles a los oyentes, dijo: el gobierno de la provincia de Buenos Aires repudia los dichos del presidente Javier Milei en este 2 de abril. Las palabras de un presidente tienen consecuencia, por más que estén solo impulsadas por la obsecuencia y la ignorancia. Nunca en 192 años se había adoptado como propia la posición británica contraria al interés nacional. La cuestión Malvinas, tal como reconoció hasta la ONU, es un caso de descolonización. Exacto. Se trata también de una disputa de soberanía y no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos. Bueno, también dice que exigimos al presidente Milei que asuma con seriedad y patriotismo el reclamo de soberanía que nuestro país sostiene ininterrumpidamente desde 1833. Milei, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Así es, esa es la palabra del gobernador Axel Kicillof, ¿no? A través de redes sociales. Claro. Porque es muy grave que un presidente de la nación argentina, después de tantos años, estamos hablando de un reclamo desde 1833. 192 años. Exacto, que vaya contrario a la posición argentina e incluso se ponga del lado de la posición británica y trate a los isleños como malvinenses. Es totalmente repudiable. Y después, bueno, cierra con ese tuit que, bueno, después los libertarios tratan de mencionar de que es un tuit por lo de Donald Trump y demás, pero ese tuit utilizando la canción de Queen, ¿no? En un 2 de abril, me parece totalmente fuera de lugar, una falta de respeto, ¿no? En inglés, pero sobre todo de la banda, y más allá de que digo, no tiene nada que ver la banda, pero digo, utilizar una canción en inglés, una banda británica, me parece que es totalmente repudiable, porque así también sucedió en la tarde cuando no dejaban entrar a todos los veteranos, ¿no? Porque un acto que debería ser público, abierto para todos, fue cerrado y algunos veteranos que no tenían una cintita para poder entrar al acto no pudieron hacerlo, cuando son ellos los protagonistas y no el presidente. Entonces, creo que hay que sostener sobre todo el pedido de soberanía. Y como lo hablamos con Carlos el día martes, Lau, la malvinización, hablar de Malvinas en todas las escuelas, en todos lados, es importante porque es una posesión de la Argentina y creo que es un reclamo que todos los argentinos lo hacemos
más allá de la posición política, debemos hacerlos todos. Es nuestro territorio, es nuestro pedido de soberanía nacional. No podemos dejar que una potencia extranjera esté usurpando un territorio nuestro con recursos muy importantes, con recursos naturales muy importantes. Con la ubicación estratégica que tiene Malvinas. Exactamente, muy cerca de la Antártida. Entonces es fundamental que el reclamo continúe y que solamente sean palabras aisladas estas, aunque no lo son, pero que no es la posición de la República Argentina lo que dijo el presidente Milei en el día de ayer. Así que, bueno, claramente se abrió ese debate y teníamos que mencionarlo también porque, bueno, fue un día muy especial para todos los argentinos y que se entienda, ¿no?, que este reclamo va mucho más allá de una posición o de un gobierno particular. Esto trasciende cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de partido político. Lo ha hecho Alfonsín, lo ha hecho Mauricio Macri, lo ha hecho Cristina Kirchner. Digo, esto está en la Constitución también, hay que decirlo, es constitucional desde el año 94, pero es un reclamo que viene de 1833. 192 años. Exacto, es un reclamo de la Argentina porque también ayer, y la verdad que es totalmente desagradable, estos canales de streaming que quisieron hacer un especial de Malvinas, sobre todo, bueno, ya hemos hablado y mucho de Olga, pero una de las personas que estaba explicando, una mujer que explicaba acerca del pedido de la Argentina, lo hizo con una mirada totalmente sesgada, en el cual decía que la Argentina no existía como Argentina en el año 1833, que los británicos habían llegado en 1600 y demás, pero lo que vamos este era territorio de la corona española. Por lo tanto, cuando justamente el virreinato, ¿no?, se libera de la corona española, todos los territorios pasan a ser independientes y pasan a conformar esta unión, ¿no?, de provincias en su momento. Que deciden después liberarse y conformar un territorio, mucho tiempo después una república, en el medio toda la disputa civil y militar entre provincias, entre unitarios, federales, y bueno, una historia muy larga, hasta que se conforma con la Constitución como país, pero digo, en ese trayecto ya había una decisión de ser un país libre, un estado libre de la corona española. Por lo tanto, todos los territorios de la corona española pasaron a formar parte de lo que hoy es la República Argentina. Por lo tanto, la disputa del territorio de las Islas Malvinas es argentino por historicidad, por ubicación, también el territorio está dentro de lo que es la plataforma continental. Uno tiene que tener en cuenta la cantidad de distancia que hay entre el territorio argentino en sí y el mar, y bueno, las Islas Malvinas claramente entran dentro de ese marco legal que no, volvemos a decir, no lo dice la Argentina porque quiere, lo dicen las leyes internacionales. Con fundamentos. Para eso existe el derecho internacional y todas las regulaciones que hay al respecto. Y todos los argumentos dan a favor de Argentina. Pero enfrente sabemos que hay una potencia como es Gran Bretaña. Con el tiempo se fue diluyendo, también hay que decirlo, pero de todas formas tiene una gran presencia y es predominante, sobre todo en Naciones Unidas, en muchos de los foros internacionales y demás, que hace que no pueda llegarse a un acuerdo o un diálogo con la República Argentina por la soberanía. Pero que hay que entender esto, ¿no?, que hay mucho sesgo cuando quieren contar, sobre todo en los canales de streaming que tienen mucha llegada, y que deberían contar la verdadera historia de por qué Argentina le pertenecen estas tierras, porque pertenecían en su momento y les fueron reconocidas a la corona española. Sin ir más lejos, a las Malvinas han llegado franceses, han llegado ingleses, pero los españoles llegaron primero, ¿no?, a este territorio, por algo el virreinato. Y desde ese momento ya las islas formaban parte, de hecho tuvo gobiernos y gobernadores en su momento, porque formaban parte de la corona española. Así que para tener en cuenta y más o menos mencionar un contexto de lo que fue la disputa histórica, ¿no? Porque uno siempre se remonta a esos años, o se remonta a 1833, pero uno tiene que ir mucho más atrás. Más años desde que llegaron justamente a América, desde que llegó a América los españoles, desde ese momento hay que contar para entender y ubicar este reclamo.
bueno, esa fue la tendencia y solo que tuvo que ver con Malvinas, claro, ¿no? Sí, y de hecho es la mayoría. Sí, no, sí. No hay todas las tendencias. Todas las tendencias, básicamente, sí. De hecho, bueno, también para sumar antes de cerrar y demás, si pueden ver, porque siempre está la contracara de los streamings, y Luzu también hizo un pequeño especial y ha hablado con distintos veteranos y es muy interesante porque conocer la historia de ellos, ¿no? Claro. Su perspectiva también. Está así que si pueden buscarlo en las distintas redes sociales, están disponibles en Instagram es una. Son fuertes los testimonios, obviamente la gente se emociona, pero nunca está de más escucharlos y también conocer su historia. Así es. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Hola, Ezequiel, una pregunta técnica o histórica. En 1833 empezamos el reclamo. En 1833 fue la primera la usurpación de los ingleses. Claro. Empezó el reclamo, pero la historia con la isla es desde siempre, con la Argentina. No, la Argentina la ocupaba hasta 1833. Claro. En 1833 llegó la ocupación británica y ahí bueno, no la desocupó hasta 1982 cuando Argentina llega con este desembarco el 2 de abril. ¿El Gaucho Rivero en qué año te acordás, más o menos? Vos decís el Gaucho Rivero. El Gaucho Rivero que quiso invadir las islas. Claro, no recuerdo flamear la claro, bandera. No recuerdo bien el año que es. A ver, vamos a verlo. Pero creo que debe ser entre justamente en estos años de ocupación. Porque aparte el tema de la guerra de Malvinas, aparte de lo tristísimo que es cómo... mira, Gaucho Rivero es 1833, poco después de lo que fue justamente la usurpación británica de la Argentina, que fue ininterrumpida hasta 1982, ¿no? Hay que decirlo. Porque gira mucho en la historia de las Malvinas, en todo en el inconsciente colectivo, hasta incluso nos cambió la forma de escuchar música. Claro. Porque en 1982 se prohibió el rock inglés. Claro. Entonces ahí proliferan todas las bandas de rock nacional. Si no, el rock nacional no existiría. Exactamente. Como lo conocemos ahora, ¿no? Claro. Exacto, sí, el alzamiento, ¿no? De Gaucho Rivero, que estaba en Malvinas y luego de la ocupación, como bien decía Nau, fue el que hizo la bandera, que no se podía, de hecho hoy en día tampoco se puede flamear la bandera argentina. Muchos que van incluso llevan banderas, pero un bueno. streamer peruano es colombiano que flameó la bandera, muy emotivo. Claro. Quizás porque no los revisaron tanto porque no son argentinos. No. Pero me parece fundamental entender desde cuándo nace este reclamo, ¿no? Y sobre todo entender que es territorio argentino porque fue territorio de la corona española y fue reconocido como territorio de la corona española, y en su momento el virreinato era reconocido territorio de la corona española, por lo tanto cuando nos liberamos todos los territorios. Aparte, viendo la plataforma, sí, te das cuenta. Exacto, sí. No, 700 kilómetros desde... Incluso sigue la plataforma, ¿viste? La plataforma. Por eso las Islas Sándwich y todos eso también pertenecen, y es un reclamo argentino, como también lo es la Antártida. Me parece fundamental entender, porque el reclamo de las islas también va por el lado de que Argentina es un país bicontinental, bioceánico, tenemos salida a los dos océanos. Y la ubicación estratégica, vuelvo a reiterar. Sí, por algo, hace poco tuvimos la visita de la líder de lo que es el Comando Sur de Estados Unidos, ahí está. Con la idea de tener un asentamiento militar, una base militar en Ushuaia, y era por ahí. Por las bases, exactamente, por lo que significa la ubicación. Para mí, cómo se maneja políticamente, internacionalmente la Antártida, me parece que si el mundo se manejaría de esa manera, cómo cooperan entre naciones para que... por ahora sí. Por ahora es muy interesante. Por ahora sí. Después que OJ, dirían en la calle, lo que se está haciendo con el Estrecho Magallanes. Sí, también, sí. Porque perdemos eso y perdemos la Antártida. Exactamente, sí, la verdad que sí, eso también es otro reclamo. Y me parece que es fundamental que la Argentina, por eso digo, el pedido de soberanía va mucho más allá de las islas, pero es un paso importante y no se puede perder por la simple declaración de un presidente. Contrario fue el acto de Villarruel, ¿no? Que lo hizo en Ushuaia con el gobernador de Tierra del Fuego, y bueno, habló acerca de la ocupación y de la colonización, ¿no? Porque eso también, como bien decía el gobernador, la descolonización, que eso es lo que se aplica en este caso, y bueno, y también mencionó lo mismo, ¿no? Contrario quizás a las declaraciones del presidente. Nosotros continuamos porque las tendencias, son esas, en líneas generales, Malvinas en el día de hoy. Así que continuamos nosotros, Lau, hasta las 12 del mediodía. Acá en el Magazine Cerca Tuyo.